Amigos, muy buenos, agradeciendo de antemano a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a nuestros amigos de CAMEX, por hacer posible este webinar acerca de nuestro curso sobre economía para no economistas. Bueno, ya para culminar con este interesante tema, vamos a considerar nuestra última unidad acerca de los fallos de mercado. Y para abordar acerca de los fallos de mercado, ¿no? Vamos a retrotraer algunos aspectos esenciales que en este caso la ciencia económica nos provee, porque nos van a servir para poder entender cómo es que se generan los fallos. Y no solo cómo se generan los fallos, sino cómo es que se corrigen los fallos. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden observar, ¿no? En la diapositiva que estoy presentando, una síntesis acerca de la ciencia económica, es decir, de todo lo que hemos analizado. Partimos analizando acerca de qué es la economía, ¿no? También analizamos acerca del problema de la escasez económica, ¿no? Lo que se conoce como la ley de la dicotomía, por ejemplo, en donde se establece que existen necesidades ilimitadas, ¿verdad? Así que permanentemente el ser humano busca satisfacer y siempre ha buscado y seguirá buscando satisfacer todas sus necesidades, pero ojo, estas necesidades son ilimitadas, ¿no? Hace, digamos, unos 30 años aproximadamente, el hecho de poseer un celular, internet, una laptop, prácticamente no representaba una necesidad. Y todos hemos visto que a través de los avances de la tecnología y demás, se ha podido, obviamente, desarrollar nuevos mercados. Es decir, un mercado de aparatos más tecnológicos, y no solo ellos, sino de repente profesionales del área misma. Si bien es cierto, aquí de fondo también existe un debate acerca de si en este caso, ¿no? Si la robótica reemplaza al ser humano en ciertas funciones o labores, y cómo es que va a desplazar el mercado laboral, en este caso concretamente, ¿no? Quienes se dedican, digamos, al rubro de ensamblar y todo ello, porque entendemos que existen robots que cumplen esta función y lo hacen de una manera más eficiente, es decir, pueden trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Y no van a recibir gratificaciones, ni vacaciones. De repente existe ese debate, claro que sí, pero también hay que analizar hace 50 años qué profesiones no existían en el mundo. De repente doy ese ejemplo para que todos podamos entender que las necesidades permanentemente se va a regenerar, es decir, las necesidades van a ser ilimitadas. Pero por el otro lado, encontramos que los recursos que se va a poseer, ojo, no solo estamos hablando del recurso económico, sino estamos hablando acerca de todo tipo de recursos, ¿sí? Hablando acerca de los metales preciosos, por poner un caso, o del mismo petróleo, ¿no? Todos sabemos que son recursos limitados. Llegará un periodo en donde obviamente ya no se encuentren esos recursos. Y si nos apegamos de repente al tema económico concretamente, bueno, todos sabemos que el recurso económico, es decir, efectivo en este caso, es limitado, ¿no? Y es por eso que se genera la fuerza laboral para conseguir una retribución, una remuneración. Bueno, ese es el aspecto que se analizó con respecto al problema de la escasez en la economía, ¿no? Ahora, dentro de la economía también se ha analizado acerca de las actividades económicas, ¿no? Esta decisión que se considera o se evalúa entre los bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Existen actividades como de consumo, de producción o de distribución. Y en el aspecto de la producción, ¿no? Y de la distribución, por ejemplo, se plantean 3 de las 5 preguntas más importantes que abarca la economía. El qué producir, el cómo producir, el para, el para quién producir. Digamos, esas son 3 de las 5 preguntas. En total son 5. Las otras 2 que faltarían ahí
es cuánto producir y por qué producir. Si ustedes analizan desde la realidad o desde la situación que se encuentren, estas preguntas constantemente nosotros nos las hacemos, solo que no nos damos cuenta. Cuando, por ejemplo, queremos empezar un nuevo proyecto empresarial, ¿no? Soy un microempresario, ¿ok? Lo primero que me cuestiono es, ¿qué voy a producir? ¿No? Una vez que yo defino qué voy a producir, salto a la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo voy a producir este bien o servicio? Para luego pasar a, ¿para quién producir? ¿Cuál va a ser mi público objetivo, si es el caso? Y las otras dos preguntas, que sería, ¿cuánto producir? Para ello tendré que hacer un estudio de mercado, ¿no? Identificar más o menos cuánto va a ser la demanda que voy a poseer de mi público objetivo. Y el otro, ¿por qué producir? ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es mi utilidad o ganancia que yo voy a adquirir, en este caso, al momento de poder establecer cualquier propuesta de negocio? Por el otro lado, dentro del análisis del sistema económico, también hemos encontrado que la economía aborda, digamos, a primera instancia, dos bandos, así, mal o bien diferenciados. Por un lado, el sistema económico por el cual un país se establece puede ser de mercado, o también conocido como un mercado capitalista, y por el otro lado, de una planificación centralizada o economía planificada, como se le llama. Y por último, digamos, ¿no? Se encontró o se generó una especie de un sistema económico mixto, como el peruano, por ejemplo, ¿no? El peruano es, en base al sistema económico, la Constitución establece que tenemos, en este caso, una economía social de mercado. No es una economía de mercado. Ojo, aquí de repente hay mucha incoherencia cuando muchos políticos, ¿no? Opositores apelan a que la economía peruana vive en un libre mercado. La economía peruana no vive en un libre mercado. La economía vive en una combinación mixta entre propiciar un libre mercado, pero con, digamos, con un Estado presente para poder incidir en el mercado. Entonces, no es un libre mercado. Por el otro lado, la economía centralizada o una economía planificada se concentra principalmente en establecer un gobierno en donde se decida estas 5 preguntas. Bueno, acá encontramos 3, ¿no? Es decir, que en este caso el Estado determine a través del gobierno de turno qué se debe producir, cómo se debe producir, quiénes deben producir, cuánto se debe producir y demás. Pero el sistema nuestro aplica más un sistema mixto, ¿no? Que se propicia el libre mercado, pero que el Estado permanentemente tiene autoría para poder incidir en las políticas o en las reglas de juego que va a seguir este supuesto libre mercado. Entonces, el mercado ya hemos determinado que no va a ser un espacio físico, sino va a ser cualquier institución, mecanismo o un sistema que pone en contacto a compradores y vendedores y que por ende va a facilitar la formación de precios y la realización de intercambios. Nuevamente, aquí se tuvo que redefinir el concepto de mercado porque la postura ortodoxa establecía que el mercado tenía que ser un espacio físico. Cuando hablamos o escuchamos acerca del término mercado, obviamente la primera idea que surge es pues un mercado de abastos, ¿no? Un mercado del barrio en donde tenemos a una casera y nosotros como cliente vamos, compramos y ya. Pero no, con el aspecto mismo de los e-commerce, ¿no? Todo lo que contempla al marketing, ya sea digital, comercio electrónico y demás, obviamente se tuvo que
redefinir este aspecto acerca del mercado, porque ya no tenía que ser un espacio físico. Entonces, se define como cualquier mecanismo o sistema que simplemente pone en contacto a compradores y vendedores. ¿Ok? Y establece un precio y una cantidad de mercado en donde ofertantes y demandantes, digamos, han establecido por libre interés. Dentro del análisis del mercado también identificamos el grado de competencia. Es decir, aquí encontramos mercados competitivos y mercados no competitivos. Cuando hablamos acerca de mercados competitivos, hace referencia a una imagen de una competencia perfecta, en donde existen muchos productores, pero también existen muchos compradores, ¿no? Y por lo que se conoce como la mano invisible, ¿no? En donde el Estado no tenga que intervenir, sino en este simple juego de la oferta y demanda se establezca un precio y una cantidad adecuada en donde ni el productor ni el consumidor, ¿no? Se ven perjudicados. Al contrario, los dos salen ganando. Mientras que la competencia, o mejor, el mercado no competitivo, establece escenarios como los monopolios, los oligopsonios, ¿no? Los, en este caso, ¿no? Es decir, cierto panorama de mercados de en donde sí va a existir un poder de negociación por parte de algún sector. Es decir, encontramos a un sector quienes sí tienen el poder para incidir en el precio y en la cantidad de un bien o servicio, y otro sector que prácticamente se ve perjudicado por el interés que se vaya a propiciar. Entonces, el comportamiento de los demandantes, ¿no? Se ha establecido en un, digamos, en un mercado, determina lo que se conoce como la variación que se va a encontrar en la curva de la demanda. Esto también tiene que estar apegado a la ley de la demanda, lo que redefine la pendiente de la demanda. Bien recuerdan ustedes que para poder determinar si la elasticidad, ¿no? Va a ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1, va a depender del resultado entre la variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la variación porcentual del precio. Es decir, cuánto va a incidir esta pequeña variación del precio en la cantidad que se va a demandar. Si es muy amplia, es decir, si el precio incrementa, imaginemos en 10 céntimos, pero la cantidad, en este caso, demandada, va a variar enormemente, entonces estamos hablando de una curva de la demanda totalmente elástica, ¿verdad? Mientras que si la elasticidad que se va, en este caso, a establecer en la curva de la demanda por una variación pequeña del precio, digamos, va a ser algo no tan significativa, entonces estamos hablando de una curva, ¿no? Con pendiente, tendiente a ser inelástica, ¿no? Pequeña. Entonces, la elasticidad de la demanda prácticamente establece la sensibilidad de la demanda entre el cambio del precio. Ahora, si bien es cierto, también, digamos, lo antes expuesto se aplica para el análisis de la curva de la oferta, ¿no es cierto? Creo que este tema ya hemos explicado, pero no está de más nuevamente considerarlo. Entonces, la demanda y la oferta en el equilibrio de mercado, podemos encontrar cierta cantidad y precio que se ha podido negociar simplemente por un libre juego de oferta y demanda. Pero ojo, que también establece este libre juego de oferta y demanda lo que se conoce como el excedente del consumidor y el excedente del productor. Recordemos una vez más que lo que se establece como precio de mercado, ¿no? Es algo que, ojo,
ni el consumidor, ni el productor ha tenido que incidir para que este precio se establezca. Este precio simplemente se ha dado por un libre juego. Así como la cantidad, en este caso, ya sea ofrecida o consumida. Pero todo lo que se encuentre por encima, ojo, del precio, analizado desde la curva de la demanda, representa el excedente del consumidor. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todas las personas, ojo, todas las personas que van a, en este caso, encontrarse en este triángulo azul, van a ser consumidores quienes van a encontrarse en un escenario en donde si quieren consumir esta cantidad, tendrán que pagar un alto precio. Mientras que por otro lado, si analizamos el excedente del productor, encontramos de que la curva de la oferta, ¿no es cierto?, establece un precio. Entonces, acá los productores, ojo, que estén ofertando al mercado, estarían viéndose en el escenario de aceptar un precio por debajo del mercado con el objetivo principalmente de poder comercializar su producto. A ver, continuamos. Entonces, en esta lógica de encontrar el bienestar, en la economía usualmente se utiliza el término del óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto establece una situación de equilibrio con cierta tendencia a buscar la estabilidad. Que ojo, esta estabilidad va a resultar de una libre competencia en donde se establece una situación en la que no puede mejorar el bienestar, ojo, de un individuo si no es a expensas de otro. Es decir, no puedo conseguir un beneficio personal sin de repente perjudicar a otro individuo, directa o indirectamente. Creo que esto no es un tema de análisis ahorita. Lo que es determinante es que tenemos que tomar en consideración que el óptimo de Pareto establece el bienestar agregado en el máximo posible. Entonces, se establece la nueva economía del bienestar, dejando la noción de justicia a todo contenido de distribución. Y para este principio, ¿no es cierto?, se establece dos criterios. El primero habla acerca del equilibrio competitivo, que para este caso es óptimo en términos de Pareto, y el óptimo de Pareto, que a su vez es equilibrio competitivo, en una teoría directa y en una teoría inversa que se va a establecer en esta economía del bienestar. Aquí lo que podemos visualizar es lo que se conoce como la caja de Edward para dos individuos, ¿no? Donde encontramos que, ojo, consumen ya dos tipos de bienes, ambos individuos. El individuo B, digamos, consume cierta cantidad del bien X y cierta cantidad del bien Y. Mientras que el individuo A consume de igual manera cierta cantidad del bien X y cierta cantidad del bien Y. Lo que nos va a llevar a que estos dos individuos, ojo, sin un interés, sin una previa conversación o planificación, lo que van a buscar indudablemente es tratar de acercar y conseguir el máximo beneficio que puedan. Y si ustedes recuerdan, ¿no?, también se había explicado acerca de la curva de la indiferencia. Es decir, que, ojo, el individuo A establece una curva, ¿no es cierto?, que estoy señalando, en donde cualquier combinación que va a hacer del bien 1 del bien 2 va a ser, digamos, va a ser óptima siempre y cuando se encuentre al límite de esta curva de indiferencia. Y así va a poder establecerse las diferentes curvas de indiferencia de color azul. Para el individuo A,
Pero ¿qué pasa con el análisis del individuo B? Bajo, ojo, digamos, el concepto de poder escoger entre un bien X y un, no, perdón, entre el bien 1 y el bien 2. De igual manera, el individuo 2 va a buscar, ¿no?, establecer un punto óptimo de consumo. Y para ello lo que establece principalmente es generar distintas curvas de indiferencia, que en este caso serían las curvas rojas. Pero lo que nos interesa analizar es justamente el punto en donde la curva de indiferencia o el punto óptimo en este caso para el individuo A y B se entrelazan. ¿Ok? Aquí podemos ver este punto, prácticamente lo que representa es lo que se conoce como el óptimo de Pareto. ¿Ok? Por el otro lado, indudablemente hay un marco teórico que da soporte a lo que se conoce como la teoría del bienestar. Tenemos desde los economistas clásicos, ¿no es cierto?, como Adam Smith, por poner un caso, David Ricardo, seguido de los neoclásicos o marginalistas. Indudablemente este material ya ustedes lo pueden revisar más detenidamente, pero me interesa principalmente analizar todo lo que se ha podido abordar con respecto al análisis de esta economía del bienestar, en donde encontramos el óptimo de Pareto, que se establece en el año de 1848 a 1923, dentro del cual también lo que se busca es que esta economía del bienestar, ojo, recoja las diferentes posturas y modelos que nos van a permitir establecer los criterios para ordenar una situación de una economía alternativa. Indudablemente esto es el soporte teórico. Ahora, lo que nos interesa analizar es que cómo es que este libre mercado, el cual ya se les ha explicado más de una vez, que se establece por el libre juego de oferta y demanda, en donde el Estado no tenga que intervenir, ¿no?, como el día de hoy, por ejemplo, lo ha hecho al momento de establecer una tasa de interés para el manejo de las tarjetas, si mal no estoy informado, ¿no? Simplemente dejar que los ofertantes o demandantes puedan llegar a un punto de consenso y que el libre mercado sea pues el determinante, y no necesariamente establecer una política económica o una política, en este caso, de regulación conocida como el precio máximo o precio mínimo. Entonces, a este libre mercado se le pueden encontrar muchas fallas, porque recordemos, quienes interactuamos en el mercado somos por naturaleza egoístas. El ser humano, por naturaleza, es egoísta. Entonces, en su afán de buscar, obviamente, beneficiarse cada individuo, puede generarse múltiples fallos. Ahora, evaluar si es que este fallo, ¿cierto?, puede ser autosolucionado por el propio mercado o requiere de la intervención del Estado, es un debate que hasta hoy está en pie. Pero cuando nosotros hablamos acerca de los fallos de mercado, estamos hablando de esas pequeñas disruptivas que se van a encontrar en este libre mercado, en donde, digamos, las principales causas que se identifican para este fallo o para propiciar un fallo de mercado son 5. Empezamos analizando acerca de la ambición de los empresarios, por ejemplo. No es que esté mal tener una ambición. El asunto es que esta ambición, ojo, se dé en un mercado, ¿no?, de libre negociación. No es que se dé en un mercado en donde se pueda monopolizar. Porque, ojo, el libre mercado está en contra de los monopolios. Aquí nuevamente también hay un concepto equivocado, ¿no? Porque muchos de repente acusan al libre mercado. Bueno, les he explicado que el Perú no vive en un libre mercado,
viven en una economía social de mercado, se les acusa, pues, ¿no? De que los monopolios, digamos, se han propiciado en el libre mercado. No, si el libre mercado, en primera instancia, están en contra de los monopolios. Porque si existen los monopolios, no existe el libre mercado. O en este caso, genera un riesgo para la existencia del libre mercado. Entonces, los monopolios como los oligopolios, lo que establecen principalmente, ¿no?, es sectorizar el mercado y a la vez incidir en el mercado. Y de igual manera el tema de los oligopolios, ¿no? Entonces, la ambición del empresario en términos de monopolio o oligopolio, que se puede dar y se da, ¿no?, viene a representar una de las principales causas para la existencia de estos fallos de mercado. Por el otro lado, lo que se conoce como las externalidades, ¿no?, que también se ha analizado, es decir, son las secuelas o los efectos que se va a generar a terceras personas, y estas pueden ser positivas o negativas, es decir, externalidades en este caso positivas. Por ejemplo, tenemos, por poner un caso, Google, es decir, todos los individuos, todos los que están presentes escuchando este pequeño webinar, ¿alguna vez dieron 10 soles, 1 sol o 100 soles a la compañía de Google para que ellos puedan desarrollar digamos, toda la plataforma, todo el acceso a YouTube, todo el acceso a Gmail, y a todos los beneficios que pudieran traer? ¿Alguna vez nosotros hemos dado 1 sol por lo menos para financiar ello? No, ¿verdad? Es un riesgo que ha tomado una empresa, y si bien es cierto, se construye en base a errores y éxitos, de errores y éxitos. Entonces, pero para nosotros es, digamos, un escenario positivo que lo utilizamos y nos beneficia. Eso es una externalidad positiva. Una empresa ha generado un beneficio a la sociedad. Mientras que una externalidad negativa viene más, digamos, arraigada a aspectos como digamos, ¿no? A alguien no le gusta, porque obviamente no es saludable, el humo del cigarrillo. Pero hay un individuo que en el bus de transporte está fumando su cigarrillo. ¿Se le tiene que sancionar a ese individuo? Posiblemente, ¿no? Dependerá también. Pero, digamos, esa es una externalidad negativa. O, por citar otro, es en el campo, digamos, de la contaminación. ¿Ok? Si hay una empresa que está prácticamente desechando digamos, los desperdicios químicos que puedan dañar directamente al río, y este río en la parte baja obviamente es regado digamos, por agricultores. Entonces posiblemente sí esté generando una externalidad negativa. Otra causa también establece los bienes públicos, es decir, la propia intervención del Estado que reduce y afecta los comportamientos. Es decir, es medio curioso esta parte, ¿no? Porque dice que los bienes públicos, ¿no?, que en este caso se desarrolla a través de la intervención del Estado, genera estos fallos de mercado, y es el propio Estado quien va a buscar corregir sus propios errores. Es como que ya va a ser juez y parte, ¿no? Como que ahí no es tan dable. Lo otro tiene que ver con la existencia de los ciclos económicos, ¿no? Del auge, la crisis, de la recesión, y todo ello. Y por último, es acerca de la economía de la información. Se establece principalmente a través de los criterios de la ventaja que tienen las organizaciones, por ejemplo, al momento de construir esta economía de la información. Entonces, estos 5 principios determinan la existencia de estos fallos de mercado que se dan en el libre mercado.
De igual manera, ¿no? Los fallos de mercado acá podemos encontrar que nuevamente se establecen a través de la inestabilidad de los ciclos económicos y cómo se regula a través de las políticas económicas. Otro, la existencia de bienes públicos, cómo se regula a través de los suministros de bienes públicos. Otro fallo de mercado es las externalidades, a través de qué se regula a través de las políticas medioambientales. La competencia imperfecta se regula a través de las leyes antimonopolio para la defensa de la libre competencia. Y por último, la distribución desigual de la renta se regula a través de las políticas económicas. Entonces, se podría determinar que estos fallos de mercados, que ojo, sí existen, tengan que ser regulados por el Estado, sí y no. ¿Por qué? Porque va a depender, obviamente, del fallo y de la magnitud del fallo de mercado que se va a analizar. ¿Ok? A ver, en el aspecto de la externalidad, por ejemplo, llamamos externalidad en este caso, ¿no? A la existencia del perjuicio, ya sea de un individuo, al momento de verse afectado por el bienestar de otro. Aquí tenemos una planta, ¿no?, de industria en donde segrega líquidos químicos, imaginemos al río. Y este río, ¿no?, en la parte baja, es utilizado por la agroindustria, por ejemplo. Y peor aún, si es que de repente esta agroindustria quiere buscar la certificación de productos orgánicos, entonces la composición o la calidad del agua indudablemente juega un papel importante. Entonces aquí lo que se observa es una externalidad, pero es una externalidad negativa porque, ojo, aquí se está encontrando una persona perjudicada, ¿no?, por la decisión o en este caso por la segregación de un líquido. ¿Qué debería hacerse? ¿Mm? ¿Tendría que intervenir el Estado? Posiblemente. ¿Cómo? Estableciendo ya sea mayor regulación a la planta, sí, puede ser. Si es que también le puede aplicar una multa, también. O si es que establece una mayor tributación, puede ser también otro mecanismo, ¿no?, para tratar de desincentivar a que la planta siga desarrollando o siga segregando este líquido a río. Entonces, esta serie de medidas se traducen en una ausencia de incentivos económicos, ¿no? Es decir, la mayoría de las fallas de mercado, ¿no?, están relacionadas con problemas medioambientales, que están vinculadas a mercados incompletos o ausencia de mercados. Es decir, ausencia de control acerca de estos mercados. Entonces, el mercado, ¿no es cierto? Si podemos graficar, encontramos en la parte de las abscisas, la cantidad, ¿ok? Nuevamente, en el lado de las ordenadas, el precio. Trazamos la curva de la demanda con pendiente negativa, la curva de la oferta con pendiente positiva, porque ya lo hemos analizado más de una vez, por la ley de la oferta, la ley de la demanda, el grado de relación que se establece entre la cantidad demandada respecto al precio, y cómo es que el precio, ojo, ¿no?, cualquier variación o incremento del precio determina la contraparte en la demanda, pero el precio en función a la curva de la oferta establece una relación directa. Si el precio incrementa, entonces la curva de la oferta también va a incrementar. ¿Por qué? Porque, ojo, quienes representan la curva de la oferta estarían determinados por el sector productivo. Y si el precio de algún bien o servicio va a subir, entonces, obviamente los productores van, en este caso, identifican de manera atractiva
el de seguir produciendo porque, digamos, les genera mucha utilidad. ¿Ok? Entonces, si analizamos los tipos de externalidades, encontramos primero la externalidad negativa. Ya sabemos que existen dos tipos, ¿verdad? Una positiva y una negativa, pero si analizamos la externalidad negativa, identificamos que el impacto adverso que se va a generar sobre un tercero, lo que hace, digamos, en última instancia, es incrementar el costo o reducir la producción. Ejemplo de una externalidad negativa, tenemos la contaminación por la emisión de gases o desechos industriales, el tema mismo de la construcción de edificios altos que van a, digamos, impactar a zonas utilizadas como vivero, o por otro lado, el efecto de aglomeración de un tipo de negocio. Existen miles y miles de ejemplos de externalidades negativas e indudablemente todos alguna vez hemos sido partícipes, directa o indirectamente. ¿Ok? También existen las externalidades positivas. ¿Y cuáles son? Bueno, para este caso, las externalidades positivas vamos a identificar como aquel impacto positivo sobre un tercero. Que lo que se va a identificar es una reducción de costo y o incremento de la producción, sí. Pero ¿cuáles serían estas externalidades positivas? Como les adelantaba, el aspecto de la educación, por ejemplo. Tener ciudadanos con mayor educación beneficia o no a la sociedad en general. Claro que sí, ¿no? El tema del desarrollo de nuevas tecnologías, ¿beneficia o no? Sí, claro que sí, beneficia. La creación de áreas protegidas beneficia indudablemente también. Obviamente esto va a estar apegado a un carácter subjetivo, pero si es que lo analizamos con cierto criterio objetivo, identificamos qué actitudes benefician o perjudican a terceros individuos. Que ojo, no necesariamente tienen una vinculación directa con el ente que lo produce, pero indirectamente, digamos, existe un beneficio o un perjuicio por la acción o decisión de este agente. Entonces, el costo social va a estar determinado por el costo privado más el costo de la contaminación de los afectados. Si es que existe, en este caso, un sector que no, digamos, no genera un costo de contaminación, entonces el costo social va a ser igual al costo privado. Pero si es que existe en un escenario de externalidad negativa, entonces este costo de contaminación de los afectados obviamente va a generar que el costo social sea mucho mayor que el costo privado. A ver, vamos a poner nuevos ejemplos. En el caso de la contaminación, por ejemplo, ¿no? En el caso de la contaminación y el óptimo social, se establece nuevamente, ¿no?, que en este caso encontramos un punto de equilibrio en donde la cantidad sub cero, perdón, la cantidad en este caso, a un precio, determina el punto de equilibrio. Pero ¿qué pasa digamos, si se analiza una externalidad negativa de esta planta que segrega ciertos componentes químicos arriba? Entonces lo que se encuentra o se establece un costo de contaminación. Entonces, si es que analizamos la curva de la oferta que estaría representado por el costo privado inicialmente, en este caso se le tendría que sumar el costo de la contaminación, lo cual generaría un desplazamiento de la curva de la oferta hacia el lado izquierdo, ¿no? Y se encontraría con un costo social mayor. Y por ende, se establece un nuevo punto óptimo. ¿Que esto puede perjudicar al sector de la demanda? Pues claro que sí. A ver, para
cerrar este ejemplo. ¿Qué pasa cuando a una empresa, una industria, imaginemos, ¿no? Se le pone un costo de contaminación. Bueno, este costo de contaminación lo va a asumir la empresa, perfecto. Pero la empresa, ¿cómo lo va a interpretar en el mercado? Bueno, lo va a interpretar encareciendo sus productos, porque ya tiene que dar un soporte a este costo que le están estableciendo. Y por ende, el precio, ojo, en este caso, sube. Y no solo eso, sino por el lado de la cantidad ofertada, establece que la cantidad va a disminuir. ¿Ok? Entonces, los productores, bajo estas medidas, están dispuestos, primero, a ofrecer este producto a un precio mayor, y no solo eso, sino van a reducir su cantidad ofertada. Digamos, esto es lo que usualmente se observa. Ahora, ¿esto es bueno o malo? Depende nuevamente, ¿no es cierto? Si es un bien, imaginemos, vital, entonces analizaremos otras medidas para no encarecer el costo de en este caso, ¿no? O el precio. Entonces acá lo que se observa es que este costo de contaminación se va a ver traducido con un mayor impuesto que se le va a aplicar a esta empresa. En este caso, los productores producen menos porque su costo aumenta, y por parte de los compradores, ellos van a demandar menos porque el precio es más alto, ¿no? Creo que eso ya se entiende. Ahora, ¿cómo impacta la externalidad? En este caso, analizamos una externalidad positiva, un aspecto de tecnológico. Encontramos un equilibrio en donde, ojo, ya sea de una moto eléctrica, ¿no? Se analiza el mercado de motos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un precio, una cantidad óptima a una curva de la demanda y una curva de la oferta, ¿ok? Pero, perdón, aquí estamos, ¿no? Pero por este caso, ojo, con la implantación, en este caso, de motos eléctricas, que representa, ¿no? Menor contaminación a mediano o largo plazo, porque, ojo, el tema de las motos eléctricas no es que no generen contaminación, sí generan contaminación, pero es una contaminación, digamos, que aún es un tema de debate, ¿no? Que hay posturas que dicen que sí genera casi de igual magnitud que una moto que no sea eléctrica, ¿no? Al momento de la elaboración de estas motos y demás, pero bueno, en principio lo que nos interesa es que el avance de la tecnología generalmente va a propiciar a que, en este caso, como es un nuevo mercado de motos quienes están insertándose al mercado, entonces, si analizamos en general el mercado de motos, va a existir mayor diversidad de modelos de moto y por ende, ¿no? Va a generarse, en este caso, que el costo social va a reducir. Y esto se ve traducido, perdón, por una reducción del precio, porque va a haber mayor diversidad. Y por el otro lado, se va a incrementar la cantidad ofertada de motos. Si analizamos el aspecto de la educación, de igual manera, ¿no? Viene a representar una externalidad positiva, en donde en este caso, si es que lo analizamos desde la curva de la demanda, ¿no? Se determina que el equilibrio de mercado, en este caso, va a generar a través, ojo, de esta externalidad positiva, que el valor social de los bienes va a superar al valor privado, porque recordemos, lo que se está consiguiendo acá no es un costo social, sino va a ser un beneficio social, porque estamos analizando desde la curva de la demanda, y por ende se va a encontrar un nuevo punto óptimo, ¿ok? Entonces, la diferencia entre las externalidades que representan, ojo, un fallo de mercado, va a determinarse de manera subjetiva con un porcentaje de un criterio óptimo acerca del análisis que se vaya a establecer en el beneficio o en el costo que se determine. Ahora, hablamos acerca de los bienes, pero ojo, hablamos acerca de los bienes públicos.
que en este caso se determinan a través de que son exclusivas y son rivales. ¿Cuándo se determina que un bien es exclusivo? Cuando se puede excluir del consumo de un bien a determinadas personas. ¿Y cuando se dice que un bien es de categoría rival? Cuando se produce el uso de un bien por parte de una persona va a reducir, ojo, el beneficio de otra. A ver, para poner un ejemplo. En este caso existen 4 tipos de bienes, ¿ok? Digamos, estas son catalogadas en base a la pregunta, ¿son rivales o son excluyentes? ¿Cómo identificamos que un bien es rival? Bueno, por ejemplo, un helado, ¿es un bien rival? Sí. Y a la vez puede ser un bien excluyente, claro, porque si es excluyente yo puedo limitar, ¿no es cierto? Puedo excluir a una persona del consumo, porque si esta persona va a consumir este helado, me va a quitar pues mi porción de helado. ¿Ok? A ver, estamos acá. El aspecto de los bienes públicos, por ejemplo. Los bienes públicos dentro de este cuadrante se establece que no son rivales y tampoco son excluyentes. Por ejemplo, el conocimiento. Que yo utilice o, digamos, me inquiete por el conocimiento, ¿perjudicaría a otro? No, no, ¿verdad? O yo en este caso, cuando voy a utilizar, va a disminuir, digamos, el conocimiento que puede adquirir otra persona, tampoco. Los recursos comunes, por ejemplo, se determina que sí son rivales, mas no son excluyentes. Por ejemplo, los peces en el mar. ¿Por qué se dice que son excluyentes? Bueno, porque sí se puede impedir, ¿no?, la utilización de una persona. Pero, ojo, si es que imaginemos, ¿no?, el consumo es voraz, pudiera darse de que una persona va a tener menos disposición a poder conseguir. O el mismo medio ambiente, ¿no?, que se va a generar. Y bueno, señores estudiantes, de esta manera prácticamente estaríamos llegando al cierre de este curso acerca del análisis de la economía para no economistas. Indudablemente abordamos varios aspectos de la ciencia económica de una manera un tanto más amena acerca del análisis, estableciendo ejemplos y cómo es que nosotros continuamente aplicamos la economía, solo que no nos damos cuenta. Entonces, este curso lo que busca en sí es dotar de ciertas habilidades, conocimientos o sobre todo criterios, ¿no?, que aporta la ciencia económica y que en este caso representarían una herramienta importante dentro del desenlace que nosotros vayamos a considerar de manera individual, familiar o sobre todo de manera social al momento de analizar varios aspectos culturales, sociales o políticos que se vayan a determinar a través de la coyuntura. Y de esta manera damos por finalizado el curso, agradeciendo de antemano a la Cámara Peruana, en este caso de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX por hacer posible los diferentes webinars y a la vez deseándoles un feliz año nuevo y nos estaremos reencontrando el próximo año. Muchas gracias con todos ustedes y conmigo será hasta otra oportunidad. Permiso.